Buenos días a todos y bienvenidos a la segunda mesa redonda del día, en la cual hablaremos de España, como no puede ser de otra manera, como destino y las oportunidades y su competitividad. Antes de comenzar, y como considerarme como canario, para los que no me conozcan, mi nombre es Óscar Palacios, no me he presentado, pero bueno, yo resido en Las Palmas y como canario me gustaría aprovechar pues, los primeros minutos para no dejar pasar la oportunidad de transmitirle a todo nuestro ánimo y solidaridad a los palmeros y a nuestros compañeros de La Palma que están pasando momentos pues, muy difíciles y que está afectando a sus vidas a título personal, con lo cual desde aquí, y sé que todos los asistentes a esta maravillosa mesa lo compartirán, pues oye, nuestra solidaridad y ánimo, y esperemos que todo esto vaya pasando. Bueno, dicho esto, paso a presentar a los protagonistas de este debate, de esta mesa, que son, por un lado, tenemos a Pablo Llinares, director gerente del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Hola, Pablo, buenos días. En segundo lugar, desde Madrid tenemos a Ignacio Biosca Banceis, director de Datos y Mercado Aeronáutico de AENA y con una larguísima trayectoria en los diferentes aeropuertos españoles. Hola, Ignacio, buenos días. Buenos días, Óscar. Y desde Holanda nos vamos alejando, ¿no?, de nuestra geografía. Pues tenemos el honor de tener a Arjan Kers, Managing Director de TUI Holanda, y también con una trayectoria muy grande en todo el sector de la distribución y el sector turístico. Buenos días, Arjan. Buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, antes de nada, oye, gracias a los tres por participar. Son momentos convulsos a todos los niveles. El tema, sin duda, de La Palma pues es otro factor más añadido a esta agilidad que le tenemos que poner a este sector. El otro día conversaba de forma amistosa con Arjan y me decía, bueno, en este sector siempre hemos vivido este tipo de situaciones, ¿no?, donde estamos acostumbrados a que pasen cosas en el mundo. Y bueno, esto de la pandemia ha sido una cosa totalmente fuera de lo previsible, pero no cabe duda que tendremos que acostumbrarnos a ir trabajando con este tipo de situaciones. Pero bueno, dicho esto, me gustaría empezar a desarrollar esta mesa pues desde el punto de vista del titular, ¿no?, que nos ha llevado a esta reunión, ¿no?, que era el tema de la marca España. Entonces, vamos a empezar contigo, Pablo, desde un punto de vista más institucional. Desde el punto de vista de la marca España, ¿cómo crees que ha impactado la crisis del COVID? ¿Crees que hemos salido reforzados? ¿Cómo lo ves? Hombre, primero, buenos días. Muchísimas gracias, Óscar, por invitarme a esta mesa y un saludo, por supuesto, a las personas que comparten la mesa conmigo y a todos los que están siguiendo el webinar durante esta mañana. La pregunta es compleja porque creo que España es un conglomerado de destinos, ¿no? Al final, efectivamente, está la marca España, por supuesto, nuestro paraguas, nuestro gran paraguas. Pero bueno, cada uno tiene su singularidad dentro de la marca España, ¿no? No es lo mismo Canarias que Baleares, no es lo mismo los destinos de costa que los destinos de interior, no es lo mismo un destino urbanitas, como puede ser Bilbao o puede ser Galicia. Al final, lo que enriquece la marca España, yo creo, es que tiene muchísimos destinos distintos que se complementan en un mismo país. Esto nos hace, yo creo, únicos. Esto nos hace únicos y nos hace ser líderes de turismo mundial. El COVID nos ha afectado a todos, no solamente a España, ha afectado a todos los países receptores de turismo y emisores de turismo. Porque el problema que ha habido en esta pandemia no era una situación coyuntural española, no era una situación que solo se daba en este país, se daba en todo el mundo. Y además, no era una situación del que recibía, era una situación que también era el que nos cede los turistas, ¿no?, el que nos trae los turistas. Por lo tanto, ha habido mucha confusión, sobre todo porque, claro, cada país ha tenido un poco su política de gestión de COVID, ha tenido su política de apertura, su política de cierre, su política de exigencias a la hora de los test PCR, de las cuarentenas, y esto ha sido realmente muy complejo, muy complejo. Sí es verdad que hemos tenido otras crisis en años anteriores, y en esta época nosotros los que nos dedicamos a esto hace muchos años estamos muy acostumbrados a vivir con crisis y con situaciones, ¿no? Hemos pasado muchas, pero esta tenía para mí, en mi punto de vista, una complejidad que era mundial,
pero además afectaba de forma distinta a cada uno de los que estamos en el, ¿no? en el entramado turístico mundial. Claro, entonces nosotros, por ejemplo, desde España teníamos que estar viendo, oye, ¿cómo estaba Holanda? ¿Cómo estaba Holanda respecto al COVID? ¿Cómo estaba respecto a la vacunación? ¿Cómo estaba respecto a las exigencias? Y Arian nos lo explicará ahora perfectamente. Pero es que también nos teníamos que preocupar de cómo estaba UK y también cómo estaba Alemania y además cómo estaban los franceses y los italianos. Al final ha sido, desde mi punto de vista, una pandemia, una crisis muy difícil de gestionar por las múltiples aristas que tenía, ¿no? Era tan distinto para todo el mundo que eso pues nos hizo hacerlo muy complejo. Es verdad que España, en ese sentido, sí trabajó como un único país, eso sí que yo creo que ha sido una ventaja y en este sentido también era bueno para todas las personas que han tenido oportunidad de hasta ahora poder viajar a España, pues saber que entrando en territorio español todas las comunidades nos comportaban de la misma manera. Y esto sí ha sido importante también porque imagínense la complejidad si encima pues Canarias hubiera tenido unas restricciones, Baleares otras, Andalucía otras, hubiera sido ya, yo creo, muy, muy difícil de gestionar. Entonces, tú me dices si esto hemos salido reforzados. Hombre, yo creo que lo que está claro es que España es un destino líder y lo sigue siendo después de la pandemia, claramente. Yo creo que todos los destinos, yo tengo que hablar en particular de Gran Canaria, que es el destino que represento, hemos aprovechado y estoy convencido de que mi resto de colegas en el resto de destinos españoles han hecho lo mismo. Hemos aprovechado la pandemia, este parón de año y medio, desde el sector privado y el sector público se ha aprovechado. En el sector privado aquí no ha habido muchísimas renovaciones, o sea, muchísimos complejos hoteleros, extrahoteleros, han aprovechado para renovar y eso ha sido una oportunidad también, ¿no? Que muchas veces con los años que llevábamos pues de lleno turístico en los últimos años era muy complejo a veces pues para un hotel cerrar 6 meses y renunciar a esos ingresos para renovar. Y la parte pública también, porque también se ha aprovechado pues para mejorar las infraestructuras públicas, para hacer algunas acciones. Ahora estamos hablando de todo el tema de fondos que van a venir de Next Generation, que pues es una oportunidad que nos ha dado el COVID, ¿no? Este parón ha hecho que desde Europa pues se entienda que hay que meter unos recursos adicionales para toda Europa en temas turísticos y esto también es importante. Van a venir unos fondos que tenemos que aprovechar. O sea que yo creo que, pues claro, evidentemente ha sido un año y medio malísimo para todos, muy complejo de gestionar, pero bueno, sí que hemos podido aprovechar en la medida que se ha podido para preparar de nuevo el destino España para recibir a los turistas. Luego hablaremos de eso, ¿no? De si hemos aprovechado ese tiempo, ¿no? Porque sí que hay diferentes visiones, como tú dices, pero ahora me gustaría entender también desde el punto de vista de Ignacio, cómo lo ve él, si realmente considera, ya que está constantemente hablando con diferentes líneas aéreas y diferentes empresas que nos ven desde fuera, y también me gustaría entender, Ignacio, ¿qué medidas ha adoptado AENA, fuera de lo que son las estrictamente sanitarias, para reforzar ese posicionamiento de que se nos siga viendo pues de una forma muy atractiva, ¿no? Desde el exterior? ¿Cómo lo veis vosotros, Ignacio? A ver, bueno, en primer lugar, buenos días a todos los que están participando en este webinar y me uno a las palabras que decías al principio. Me recuerdo a la gente que está en La Palma luchando por pasar este difícil trance por el que están pasando, ¿no? Que esperemos que sea rápido. Bueno, yo a la pregunta que me haces, en primer lugar, si te parece, cogería el testigo de lo que estaba diciendo Pablo, ¿no? Si, qué es lo que nos dicen las compañías y cómo se ha comportado el mercado en estos meses tan complicados. A ver, en estos meses que han sido muy, muy difíciles, AENA, a lo largo del año 2020 perdió pues 200 millones de pasajeros, que se dice pronto, ¿no? Prácticamente un 72% de caída en el conjunto del tráfico de AENA. Pero es lo mismo que ocurrió en otros países en Europa. Sin embargo, si vemos cómo se ha ido recuperando y cómo ha ido evolucionando la situación, pues, hombre, por ver la botella medio llena dentro de todas las dificultades que hay, pues España es el país número 1, pues, en Eurocontrol se ven las cifras muy claramente de recuperación del tráfico. Aeropuertos como Madrid o Barcelona han tenido un comportamiento pues, que durante los meses de marzo, abril y mayo eran los primeros en Europa, ¿no? Lo cual quiere decir que ese posicionamiento que tenemos nos ha permitido estar en la línea de salida los primeros a la hora de recuperar.
la situación, ¿no? Y vemos como la tendencia es cada vez más positiva. ¿Qué medidas hemos adoptado? Bueno, pues, a ver, desde el principio de la pandemia, igual que todos, igual que en los hoteles, igual que en los destinos, igual que las compañías aéreas, pues nosotros nos vimos sorprendidos por una situación en la que teníamos que hacer frente en muy poco tiempo. Y entonces, ¿qué se hizo en AENA? Lo que se hizo es, en la red de los 46 aeropuertos, organizar un sistema mediante el cual íbamos a implantar las medidas más exigentes que pudiéramos implantar, ¿no? Para eso se creó un grupo de recuperación operativa que coordinaba las actuaciones de todos los aeropuertos, que hablaba no solamente internamente, sino también externamente con ACI, intentando tener interlocución con la Comisión Europea y con EASA, que es la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación, para armonizar las medidas. Bueno, EASA y ECDC publicaron unas guías, unas recomendaciones que en el caso de España fueron más exigentes que en ningún otro país europeo, porque esas recomendaciones se convirtieron en obligado cumplimiento en España. Todas las medidas de las directrices de EASA y ECDC con respecto a limpieza, ventilación, distancia, el uso de mascarillas, el que no entraran acompañantes en las terminales, sistemas de protección a trabajadores que están en el aeropuerto, todo se implantó en AENA. Son más de 100 medidas que se implantaron y eso pues nos ha llevado a que los aeropuertos de la red de AENA, pues todos, y es el primer operador aeroportuario en red que lo ha conseguido, pues obtuviera la acreditación AHA Airport Health Accreditation de ACI, y que una consultora como Skytrax, que es muy exigente y muy reconocida en el mercado, pues otorgara el nivel de 5 estrellas a 6 aeropuertos de la red y a 3 con el máximo galardón de protección COVID, ¿no? Eso en relación con el COVID, si es a esa pregunta a la que te referías, Óscar. Sí, efectivamente, esa era la pregunta que me refería y la verdad es que te agradezco mucho este posicionamiento tan técnico, porque sin duda todos vemos que al final cada uno de los países, y ahora ya me dirijo un poquito más hacia Arian en mi siguiente pregunta, vemos que cada uno de los países han tomado medidas tanto a nivel emisor como receptor de forma muy diversa, ¿no? Y esto ha generado ciertas confusiones, ¿no? Que Pablo lo comentaba antes al principio de la mesa, ¿no? Entonces, Arian, yo me gustaría entender también desde ese punto de vista de la marca España y cómo está impactando en todo eso, ¿cómo ves este factor de competitividad con otros destinos, ¿no? Quiero decir, hemos cometido los mismos errores, hemos estado expuestos a las mismas amenazas que otros destinos, pero los hemos, vamos a decir así, nos hemos encajado de manera diferente. ¿Hay algún atributo que tú recuerdes, que tú digas, coño, esto especialmente España lo ha hecho muy bien y nos posiciona en ventaja? ¿O crees que a nivel general ha habido otros destinos, se está hablando mucho de Grecia, ¿no? Como uno de los grandes ganadores turísticos de esta temporada de verano? ¿Cómo lo veis? Bueno, primero ante todo, bienvenido a todos y efectivamente también desde Holanda mucho ánimo en La Palma, un destino también importante en Canarias para el mercado holandés. Óscar, yo creo que es un año atípico, ¿no? 18 meses, Pablo lo nombró, yo creo que muy correctamente. Complejidad absoluto, no solo en el sector de los destinos, también en el sector de emisores. Entonces, hablar de competitividad es muy difícil, ¿entiendes? Yo creo que ha sido una competitividad orgánico, de que un 20% de los destinos han estado abiertos, los emisores, en este caso los países que han podido viajar, porque no todos los países han podido viajar desde el origen, han tenido dos destinos grandes, en este caso Grecia y España. Y cuando comparas estos dos destinos, yo creo que todo el volumen que se ha podido generar desde los destinos de origen han ido a estos dos destinos. Tan simples. Fuera de Europa ha estado muy pocos destinos abiertos, entonces, bueno, yo creo que todos los turoperadores y agencias han aprovechado de España, de Grecia, y cuando tú vas a decir, oiga, ¿qué ha hecho Grecia mejor que España? Yo creo que ambos países han tenido la misma complejidad. Otra cosa es que yo creo que lo que hemos aprendido en este momento ha sido de que el tema del factor
de medidas, el factor de entrada en los destinos, el factor de papeleo, para decirlo de esta forma, ha sido muy complejo. Grecia era, yo creo que un poco antes que España, que había digitalizado todo el proceso y la gente, bueno, se han aprovechado. Muchos clientes no lo sabían. Yo creo que no ha sido por esto que han elegido un destino u otro destino. Yo creo que ha sido mucho más, como digo, dónde hay capacidad, dónde puedo ir. Y todo ha sido muy corto plazo porque la gente, y lo estamos viendo ahora mismo también, de que la gente no está reservando ni para el invierno ni para el próximo verano. De todas formas, muy poco. La gente está con un temor todavía en el cuerpo de que va a pasar otra vez una cosa. Entonces, esas son un poco las lecciones que estamos viendo, ¿no? De que hemos operado lo que hemos podido operar a la medida de que nos han dejado los gobiernos, ¿no? Ok, pues hombre, a mí me queda muy claro. Yo creo que es evidente que, como decía Pablo también al principio, ¿no? Había mucha confusión y cada uno ha intentado de una forma, pues tú decías, muy orgánica, el buscar fórmulas para atraer de alguna manera o de ser más ágil en ciertos trámites. Pero, Ignacio, ¿tú crees que ha habido diferencias entre los diferentes países? Tú hablabas que España ha sido uno de los primeros en reaccionar, pero desde el punto de vista de la conectividad aérea, ¿crees que nosotros en España, ya que vosotros cuando estabais hablando con las diferentes compañías aéreas, turoperadores y demás, ¿cómo ha sido vuestra relación con esas compañías, ¿no? ¿Y cuál ha sido la reacción de las empresas locales e instituciones locales durante la pandemia para colaborar y apoyar en la información que hacíamos llegar al exterior? A ver, nosotros desde el principio de la pandemia, una cosa que tuvimos muy clara es que teníamos que estar muy cerca de las compañías para estar listos para cuando se dieran las condiciones. Esta no ha sido una crisis de demanda, no ha sido una crisis de oferta, ha sido una crisis sanitaria. En cuanto lo que hemos comprobado es que cuando las medidas de restricción se levantaban, la demanda estaba allí. Y nosotros lo que hemos hecho ha sido contactar con, bueno, no te digo todas, pero con las principales compañías que operan en los distintos aeropuertos de AENA en varios sentidos, para ofrecerles información de cuál era la situación, para analizar dónde el mercado podía funcionar algo mejor. En ese sentido tenemos herramientas nuevas como Skyscanner, que lo que hace es ver por dónde va la demanda, qué es lo que está buscando la gente en los distintos países. Y luego hemos aplicado una serie de incentivos que tenían que ser necesariamente flexibles y adaptados a la situación de cada momento. No era lo mismo el verano del 2020 que el invierno de 2020, con lo cual hemos ido intentando adaptar los incentivos para que fueran eficientes y atractivos para que las compañías, para echar una mano a las compañías a poder recuperar parte del tráfico. En total, en todo este periodo hemos tenido más de 300 reuniones con compañías aéreas, entre ellas TUI. Antes lo hablábamos con Arian. Estamos muy en contacto para ver cómo podemos colaborar desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista, digamos, más de información, de mercado y de eficiencia de los incentivos con las compañías, ¿no? Esa ha sido la labor que hemos realizado. Y desde los destinos... Perdona, Ignacio, dile. Decía, y con los destinos también hemos estado en contacto. Yo creo que al final de lo que se trata es de, si hay una buena colaboración entre los destinos y el operador aeroportuario que plantea propuestas razonables a las compañías aéreas, es la forma de conseguir el éxito de que se abran rutas y que sean rutas rentables. De hecho, yo lo que quería mencionar es que ahora estamos en contacto con bueno, pues un montón de destinos en España porque del 10 al 12 de octubre se celebra Roots. Va a ser un Roots muy especial porque es el primer Roots después de la pandemia. El año pasado fue pues, de una manera virtual, no fue lo mismo. Y todos tenemos pues, puestas nuestra esperanza en poder vernos allí y, de acuerdo a la situación que es el mercado, poder juntos plantear a las compañías aéreas bueno, pues propuestas que les lleven a tomar las mejores decisiones posibles, porque ahora de lo que se trata es de que las rutas que se están poniendo sean
vayan siendo rentables y lo más rentables posibles, ¿no? Y esa colaboración con los destinos yo creo que está siendo muy positiva. De hecho, ya te digo que iremos de la mano, pues habrá del orden de cerca de 40 representantes de distintos destinos en el RUTS que se va a celebrar en Milán. Bueno, interesante. Arian, creo que tú también querías comentar algo al respecto, ¿no? Que he visto que estabas pidiendo... Sí, no, yo creo que lo que dice Ignacio, ¿no? Yo creo que finalmente el contacto ha sido continuo. La única cosa es lo que hemos aprendido también, que ha sido todo siempre reactivo, ¿no? Yo creo que hemos aprendido en esta crisis, una crisis que nunca hemos vivido nadie. Normalmente han sido crisis por destino o por zona o por razones diferentes, pero en este caso ha sido un crisis, una pandemia que ha afectado a todo. Yo creo que hemos aprendido de tomar medidas siempre a la reactividad. Y yo creo que en el futuro lo que hemos aprendido ahora es que el contacto no tiene que ser por este lado, ¿no? El contacto tiene que ser continuo entre AENA, los países emisores, los destinos. Yo creo que eso es un tema que no se puede hacer solo en el momento que estamos confrontados con esta situación. Yo creo que tiene que ser una cosa porque en nuestro sector, que sea el sector turístico, siempre hemos sido confrontados con crisis y esto va a ser el futuro también. Lo único es que tenemos tanta experiencia en cubrir este tipo de crisis, pero en este nunca hemos vivido. Yo creo que es importante de que en el futuro y a partir de ahora este tipo de previsiones y de proactividad sobre lo que puede pasar en el futuro lo tenemos ya previsto, ¿no? Yo creo que el tema de digitalizar los procesos ha sido una de las cosas, yo creo que muy importante en todos los destinos donde hemos visto colas en los aeropuertos entrando, saliendo, el papeleo de los QR codes, el tema del proceso de los tests. Ahora entramos otra vez en una nueva fase donde la vacunación en muchos destinos tendrán un validez de 10 o 12 meses. ¿Qué va a pasar después? Cuando ya lo sabemos, yo creo que es importante que ya empezamos a actuar para que no después otra vez nos seremos sorprendidos lo que va a decidir los diferentes gobiernos, ¿no? Yo creo que y ahí tendremos que intentar también trabajar a nivel europeo, porque de verdad que somos Europa, pero como dijo Pablo en principio, las medidas que hemos vivido han sido muy diferentes en todos los países. Desde Holanda, en un momento dado, no se ha podido viajar a España. Los holandeses han ido al aeropuerto de Düsseldorf en Alemania y han viajado a Mallorca. Entonces, cuando no hay unificación en Europa sobre las medidas que hemos pedido, finalmente se convierte en un puzzle para nosotros, pero también para el cliente. Yo creo que este es un buen punto el que tú comentas y ahí me gustaría también captar un poco la opinión de Pablo al respecto, ¿no? Porque yo creo que si algo hemos aprendido en todo esto es que deberíamos intentar anticiparnos a cosas que son prácticamente inimaginables, ¿no? Que decir, oye, tendríamos que tener como hacen muchas empresas, ¿no? Cuando desarrollan, y en la industria aeronáutica, Ignacio, tú sabes mucho de esto, ¿no? Oye, pues vamos a ponernos en situaciones de crisis múltiples, ¿no? Para lo que pueda suceder, ¿no? Entonces, Pablo, yo coincido en lo que dice Arian desde el punto de vista de decir, oye, deberíamos empezar a pensar a qué nos podemos enfrentar y podernos avanzar a ello, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, desde un punto tan localista, ¿no? Dentro de esa Europa que es Gran Canaria? Es muy complejo, ¿no? Yo lo decía al principio, que esta crisis lo que nos ha enseñado es lo complejo que ha sido de gestionar por las múltiples aristas que tenía, ¿no? Las múltiples aristas que tenía. Yo creo que dices, no, tenemos que estar preparados para cuando vuelva a pasar algo así. Es que esto yo creo que era, primero, tenemos que ser todos muy honestos, o sea, esto era muy inimaginable. O sea, pensar que íbamos a tener una pandemia sanitaria hace 2 años, es que nadie lo hubiera pensado. Eso era una cosa de otro siglo, ¿no? Yo creo que es que nos cogió a todos con el pie cambiado porque es que no creo que hubiera nadie que pudiera anticipar esto en todo el mundo. Es verdad lo que dice Arian, es decir, oye, pero que esto nos tiene que enseñar a decir, pues, pensemos en ser nosotros proactivos, no reactivos, no esperar a que las cosas sucedan. Estoy de acuerdo. Pasa que hay cosas que son imponderables que es imposible, yo creo que de suponer. Sí es verdad que una cosa que yo entiendo que se ha quedado como en entredicho es el papel de Europa en esta crisis. Es decir, yo aquí sí que quiero ser muy crítico porque yo creo que Europa no ha estado a la altura, ¿no? No ha estado a la altura porque no han sido capaces de escribir una serie de medidas
iguales para todos, que entiendo que después se pueden ponderar en función de la situación de cada país, pero que sean desde Europa, que diga, oye, mira, estas son las reglas del juego. El que esté con este porcentaje va a estar en una fase 4, el que esté esto va a ser una fase 2, la fase 4 permite viajar, la 2 no. Sí, que las reglas de juego sean iguales para todos. No puede ser. Yo no lo entiendo. Estábamos hablando con Arian antes, por ejemplo, de una tontería como son las mascarillas. En Holanda no se usan las mascarillas. Y en España estamos usando mascarillas para todos los sitios de interior. O sea, en el Reino Unido tampoco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que allí el COVID es distinto el de España? O sea, estas son un poco las incongruencias que yo creo que todavía no hemos terminado de superar a nivel Europa. Y yo creo que aquí sí hay que tirar un poco las orejas a Europa y, bueno, a nuestros políticos en Europa, ¿no? Que no han sabido hasta la altura. Después yo creo que cada país pues lo ha hecho como ha podido. Yo creo que el papel de España dentro de la gestión de esta crisis complicadísima ha sido correcta. De hecho, por ejemplo, el tema de la vacunación, que para mí ha sido clave en cómo ha evolucionado. De hecho, ahora que empezamos a estar todos seriamente vacunados con una pauta completa, se empieza a ver el movimiento de reservas, empezamos a ver que ya pues esto empieza a moverse, que ha sido para mí la clave. Pues, y España ha sido de los países que más rápido ha vacunado con una segunda pauta, ¿no? Eso, pues oye, eso debemos estar orgullosos de que esto suceda en España también, ¿no? Un país como Alemania, por ejemplo, puntero en todos los sentidos, tiene una pauta, o sea, un porcentaje muchísimo menor de vacunación que España. O sea, quiere decir que hay que poner las cosas y relativizarlas, porque no es tan fácil decir, oye, nos podemos adelantar. Es que suponer una situación como esta, pero sí es verdad que tenemos que tener aprendizaje y, entre otros, yo creo que el papel de Europa ha dejado mucho que desear y tiene que replantearse si tiene sentido para futuros problemas que tengamos que deben ser compartidos por toda la comunidad. Yo, de todas formas, y quiero aprovechar un poco esta reflexión, porque yo creo que es un buen punto que ha abierto Arian. Yo creo que todos debemos hacer una reflexión desde nuestro micromundo, ¿no? Entonces, había una persona que hablaba de esto, de que pequeñas personas desde pequeños sitios, haciendo pequeñas cosas, conseguían cambiar el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que vernos es cada uno nosotros y hacer esas pequeñas cositas que podemos hacer desde un punto de vista local, que al final, evidentemente, tendrá una influencia y Europa pues tendrá que ver cómo consigue legislar todo esto para que haya una fórmula común, ¿no? Pero desde ese punto de vista, y tú ya lo apuntabas al principio, Pablo, y quiero seguir un poco en ese hilo, de qué estamos haciendo y qué hemos hecho durante este parón para anticiparnos y que seamos proactivos en ciertas cosas. Tú hablabas antes de que se estaban haciendo muchas cosas. Yo sí que veo que en el sector privado, y me vuelco hacia ti por la parte pública, por la institución que representas, pues ha habido muchas reformas en muchos sectores. Yo que trabajo muy involucrado con fondos de inversión, se ha aprovechado este momento para invertir muchísimo dinero. Esto significa que detrás hay un montón de gente en Estados Unidos, en Asia, en Europa, que todavía cree que esta industria es muy rentable. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros desde el punto de vista de las instituciones para aprovechar este parón, para enseñar una España, un destino, un cabildo, perdón, una isla con una cara más limpia y con unas infraestructuras y unos servicios mejorados? ¿Realmente hemos trabajado en eso para dar esa mejor imagen de España? ¿Cómo lo ves, Pablo? Hombre, aquí en tu pregunta, permíteme, Óscar, que se engloban varias preguntas, ¿no? que tengo que diferenciar. Uno es la gestión de la crisis desde las administraciones y cómo se gestionó un poco el momento de crisis y toda la pandemia. Ahí yo solo puedo hablarte de nuestra experiencia desde Gran Canaria. No sé cómo lo han hecho otros. Lo puedo saber por lo que he leído o lo que he escuchado, pero esto lo hemos vivido en primera persona. La gestión, yo creo que en Gran Canaria, por ejemplo, pues desde el minuto 1 nos preocupamos enseguida, cuando todo estalló, por ejemplo, de desalojar a todos nuestros turistas que estaban en Gran Canaria. Eso lo hicimos poniéndonos en contacto con todos los receptivos, con todos los hoteles. Pusimos guaguas, autobuses para los pensionares a disposición gratuitos para desplazar, porque claro, muchos de los receptivos dejaron de funcionar y no daban el servicio. Turistas que se quedaban sin poder acceder al aeropuerto. Lo hicimos de forma gratuita. Durante una semana estuvimos dando información in situ a todos los turistas de todos los destinos para que supieran cómo tenían que volver a sus países, con todo el tema de vuelos, en contacto con AENA, para ver todos los vuelos que había. Claro, muchas líneas aéreas dejaron de operar, cambiaron vuelos. Bueno, fue muy frenético, pero estuvimos muy encima. Para nosotros era muy importante, Óscar, que el turista dejara Gran Canaria
con un buen sabor de boca. Es decir, era un momento de crisis, se cortaban sus vacaciones, volvían a su país sin saber cómo estaba la situación, estábamos todos con muchísimo desconocimiento y había muchísima ansiedad. Y no queríamos que el último recuerdo de sus últimas vacaciones en Gran Canaria fuera ese. Por lo tanto, intentamos que fuera lo más soft posible, ¿no? Con muchísimas medidas. Una vez ya, pues digamos, desalojamos la isla y en España pues nos confinamos, empezamos a trabajar con mensajes para todos los destinos que nos conocen y nosotros tenemos entre un 68-70% de cliente fidelizado, de cliente fiel repetidor en Gran Canaria. Tenemos un índice altísimo. Bueno, pues nos dirigimos a todos estos clientes y a todos estos turistas, diciéndoles que, oye, que entendíamos cuál era la situación, cómo estaban en sus países, pero que tranquilos que algún día volverían. Es decir, un poco, no era momento de promocionar el destino, no tenía ningún sentido, pero sí mandar un mensaje de tranquilidad y de apoyo un poco empático sobre la situación. Seguimos trabajando y según se fue abriendo todo, pues empezamos a hacer acciones de promoción para que supieran que el destino estaba preparado, que era seguro, que todas las medidas de protocolos que había en los hoteles, en los apartamentos, por parte del aeropuerto, por parte de las administraciones, toda esa información la volcábamos en nuestras redes, la volcábamos en nuestra web, se la dábamos a los turoperadores. Es decir, hemos estado muy en contacto. Una cosa que ha sido muy buena, lo decía Arian, que tenemos que seguir manteniendo el contacto, y lo decía Ignacio antes también. Hemos contactado muchísimo con la turoperación, muchísimo con los agentes, muchísimo y con los clientes, y eso no debemos perderlo. Esto ha sido algo muy positivo que se queda. O sea que nosotros, desde el punto de vista de gestión, yo creo, sinceramente, que lo hemos hecho razonablemente bien. Respecto a las infraestructuras que me preguntabas, y si el destino está preparado, por la parte pública hay una realidad en España. Hay una España de dos velocidades. Está la España de la empresa privada y está la empresa de administración pública. Yo trabajo en la administración pública, pero soy honesto y soy sincero. Hay dos velocidades. La administración tiene una serie de complejidades legislativas. Hay una ley de contratos, por ejemplo, que se aprobó hace un par de años, que muchos de los que me estén escuchando no tengan ni idea, pero en la administración pública hay una ley de contratos nueva de hace 2 años, que es una quimera que está ralentizando completamente a las administraciones. Que las administraciones queremos sacar pliegos, queremos sacar concursos, y tardan 6, 8 y 10 meses en adjudicarse. Y esto no responde, esto no tiene la velocidad de responder a una crisis, pero es la ley y es la legislación que tenemos. Y esto debería de cambiarse. En definitiva, lo que me estás contestando es que no. Van a llegar los turistas y se van a encontrar el mismo destino, se van a encontrar las mismas infraestructuras y la misma situación. No, te estoy contestando que no tanto como me gustaría. No van a encontrar el mismo destino porque sí se ha trabajado, se ha invertido mucho dinero, se ha hecho obra pública, se han adecentado muchas cosas, pero no a la velocidad a la que debería ser. ¿Por qué? Pues porque las herramientas administrativas que tenemos en este país, legislativas, no nos lo permiten. No es por falta de voluntad, falta de iniciativa. Al revés, el equipo está volcado, no ha parado. Pero es verdad que a veces no tenemos las herramientas. Eso sí, eso es una realidad. Desde ese punto de vista, Pablo, y ahora quiero un poco dar el salto hacia Ignacio, porque yo creo que desde el punto de vista de infraestructuras y demás, yo tengo una visión, ¿no? Y lo vivo, lo ves localmente, ¿no? Y te mueves y ves ciertas cosas y dices, bueno, pues podríamos quizás haber aprovechado el tiempo un poquito mejor. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora se está hablando mucho, Ignacio, sobre todo el tema del aeropuerto de Barcelona, la ampliación del aeropuerto de Madrid, desde Tenerife se está solicitando también la posibilidad de una ampliación. Entonces, parece que AENA sí que está haciendo sus deberes, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Aunque, por otro lado, Arian comentaba antes de que quizás deberíamos ser más proactivos y estar más preparados para que no tengamos colas de clientes cuando quieren llegar al destino, porque tenemos controles diferentes, todo ese tipo de cosas. Desde el punto de vista de AENA, ¿tú crees que se está haciendo vamos a decir así, aprovechando ese tiempo para mejorar toda esa infraestructura? ¿Y cómo impacta todo esto en el tráfico aéreo y en la conectividad de los destinos? O sea, ¿cómo crees que esto va a evolucionar? Son muchas preguntas en una, pero me gustaría un poco que nos hicieras una visión desde ese punto de vista por recoger el testigo que hablábamos con Pablo. Vale, gracias, Oscar. Lo que voy a intentar es recoger ambos testigos, ¿no? Lo que decía Arian y lo que decía Pablo. Empezando por lo que decía Arian, ¿no? Que nos encontramos en un momento en que tenemos que ser más proactivos. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que es bueno ser más proactivos. Pero bueno, sin ser demasiado críticos con nosotros mismos, si echamos la vista atrás y vemos cómo está organizada la Unión Europea, qué competencias tiene la Comisión Europea, qué competencias tiene el Consejo, el Parlamento, cuál es el proceso legislativo y qué competencias tienen los Estados en control de fronteras o en sistemas sanitarios, es muy difícil ir a una velocidad mayor
de la que se ha ido. Sí que conviene el plantearlo, ponerlo encima de la mesa y, si se dan situaciones similares, contar con mecanismos que lo permitan. Pero dicho eso, por lo menos tenemos una referencia que es EASA y ECDC, la Agencia Europea de Seguridad en la Aviación y la de Control de Enfermedades, que con mucho esfuerzo emitieron una serie de pautas, una serie de recomendaciones que intentaban fomentar la movilidad, facilitar la movilidad, bueno, pues con una serie de medidas que se implantaban. Esa fue la referencia que, como os comentaba antes, en España fue de obligado cumplimiento, que lo hemos seguido al pie de la letra. Por eso creo que en España hemos ido por delante en algunas cosas. ¿Por qué? Pues porque también nos va mucho en ello. Si pensamos que el 80% de los turistas que vienen por vía aérea, para nosotros es muy importante que haya una referencia clara de cómo podemos gestionar esos turistas. Y España fue pionera también en el desarrollo de una herramienta digital como es el SPTH, que luego ha permitido transformarnos en el certificado COVID digital. AENA implantó las medidas sanitarias y colaboró con el Ministerio de Sanidad en desarrollar la herramienta SPTH. En ese sentido, creo que hemos sido lo proactivos que era posible ser. Lo cual no quiere decir que en un futuro, teniendo la experiencia que hemos tenido, pues no convenga trabajar para alinear las estrategias para un reto futuro que podamos tener, ¿no? Entonces, y desde el punto de vista de las infraestructuras, bueno, los ciclos de las infraestructuras en AENA son ciclos largos, porque para tener una terminal y contar con todas las aprobaciones se requieren muchos años. Pero todo está regulado en algo que se aprobó ayer, que es el documento de regulación aeroportuaria, que fija las inversiones que se pueden plantear en AENA. Y AENA plantea las que considera que son necesarias para contar con una capacidad, como ha hecho siempre. Porque, como os decía, el 80% de los turistas vienen por vía aérea y AENA tiene unas infraestructuras con capacidad para no ser un cuello de botella y con calidad para no ser un cuello de botella. Ese es el planteamiento que hace AENA cada vez, ¿no? Y eso continúa haciendo, tanto bueno, con el planteamiento que ha hecho en todos los aeropuertos de la red. No sé si me dejo algo en el tintero, Óscar. No, la verdad es que lo has explicado muy bien, Ignacio. Sí que es verdad que yo, como conclusión, y yo quizás voy a jugar un rol un poco más crítico, ¿no? Un poco más transgresor, si lo queréis llamar así, porque quizás lo que yo veo al final es que tenemos un problema, no sé si es de lentitud, si es un problema de procedimientos, si es un problema de ciertos factores que hace que al final vamos lentos, ¿no? Entonces tenemos que, cuando suceden cosas como las que nos han sucedido, tenemos que reaccionar, como decía Arian, de un modo muy reactivo, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado, igual que escucho en otros sitios, pues entender, pues no sé, veo las empresas privadas que se están adaptando digitalmente, tecnológicamente. Veo las empresas privadas que están creando productos nuevos, más al aire libre. Las empresas que se dedican al tema de reuniones, de meetings, de incentives, están intentando hacer cosas donde combinan la parte virtual con la parte presencial, con espacios mucho más al exterior. Estamos transformando ciertas cosas, ¿no? Entonces, hombre, me hubiera gustado que muchas cosas a nivel de la administración fueran en esa misma dirección, entendiendo de que hemos ido todo lo rápido que hemos podido, ¿no? Que tú decías, Ignacio, y yo creo que es un buen factor. Pero sí que me gustaría ahora ya girarme un poco hacia... Fíjate una cosa, Óscar, fíjate una cosa, muy rápido, para concluir con este tema de... durante la pandemia y el confinamiento se decretó el estado de alarma en España. Esto es algo completamente excepcional, ¿no? Ese estado de alarma nos permitió a las administraciones flexibilizar todo el tema de contrataciones, porque claro, estábamos en un estado de alarma y era imperioso tener que hacer una serie de inversiones, contrataciones, etcétera, ¿no? Nosotros aprovechamos para sacar muchísimas contrataciones que ayudaron mucho a lo que ahora estás viendo y cómo ha mejorado el destino. Pero una vez acabado el estado de alarma, hemos vuelto a las leyes anteriores, ¿no? Sin excepciones. Y volvemos al ritmo anterior. Es decir, fíjate cómo, si existe voluntad de que se puede hacer, se hizo en el estado de alarma, se hizo durante un año y sacamos las administraciones muchísimos contratos, muchísimas cosas que ahora se están viendo reflejadas.
Pero ahora esto ya acabó, ¿no? Entonces, una reflexión para que vean cómo la importancia que tiene la legislación, ¿no? Y las leyes respecto, por ejemplo, a la contratación pública, que es fundamental para poder mover la economía de un país, de una comunidad. Oscar, me gustaría solo terminar este tema con un tema, yo creo que importante, que es el cliente final. Lo olvidamos en toda esta discusión, porque muchas veces nosotros, yo creo que y el sector, tanto en España como nosotros como turoperadores, sabemos qué trabas hay para hacer cosas y la lentitud que tú hablas, y todos queremos que va más rápido todo esto. El cliente final no tiene ni un mensaje de esto, ¿me entiendes? Él quiere irse de vacaciones lo más fácil posible, con menos tramas que posible, y esto es realmente el deseo que tienen todos, ¿me entiendes? Y yo creo que, por esto digo, es que la proactividad que necesitamos tener todos, no solo en el destino, también aquí, hemos aprendido de que este tipo de crisis nos ha aumentado las preguntas de los clientes y realmente las dificultades que tiene el cliente de elegir un destino o de poder viajar a un destino. Ahora mismo resulta en que ellos tienen mucho más temor en reservar al futuro. Y por esto digo, es que el cliente finalmente es el que manda. Vivimos todo de ellos. Y yo creo que es importante de que tenemos en cuenta también de que todas las discusiones que nosotros podemos tener aquí, le importa muy poco. Lo que quiere irse, lo más cómodo de viaje y ya está. Ignacio, Oscar, sí. Totalmente de acuerdo con lo que dice Arián. Yo creo que aquí al final el cliente es el que marca la senda de lo que debemos hacer, ¿no? Y estando en el debate en lo que decíamos de la proactividad o de si somos lentos, yo creo que es necesario encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Porque muchas veces los clientes se han sentido confundidos por las distintas normas que ha habido en distintos países. Yo recuerdo un momento especialmente complicado cuando en Holanda se puso la normativa obligatoria de tener un test de antígenos 4 horas antes de embarcar. Y eso es un gesto de mucha rapidez, porque se puso de un día para otro prácticamente, que lo que hace es despistar más que dar confianza a la gente. Y los continuos cambios que han ocurrido en los distintos países, pues han producido esa confusión. Uno de los temas que decía Arián al principio y que yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo es que conviene contar con herramientas que permitan armonizar eso en la Unión Europea. No sé si es fácil por cómo están las competencias distribuidas, pero esa confianza en los pasajeros en que si deciden viajar no se van a encontrar con una sorpresa en mitad del viaje, me parece que es un aspecto fundamental a futuro. Es increíble que después de 1 año y medio todavía estemos pidiendo esto, por otro lado. Bueno, me gustaría, y la verdad es que me ha encantado el debate porque creo que hemos abierto muchos melones y vuestra opinión es una opinión que para mí, seguramente la gente que nos está escuchando tiene mucho peso, pero quizás nos hemos concentrado mucho en todo lo que ha tenido que ver con la pandemia y el COVID, y es verdad que es la primera parte de todo esto porque es donde estamos y de dónde venimos y tiene todo el sentido del mundo, pero a mí me gustaría ir un poco más allá, ¿no? Y aprovechando esto, yo diría, oye, hay una cosa que yo sí que estoy notando, yo creo que todos en general, y quizás el tema del volcán en La Palma todavía viene a refrendar más todo esto, y es lo que tiene que ver con cómo nuestro cliente, y ahí cojo el testigo de Arián, cómo nuestro cliente está viendo el impacto de nuestro sector en la parte medioambiental. Y cuando hablo de temas yo me gustaría hablar de sostenibilidad, y me gustaría hablar no solamente de la sostenibilidad medioambiental, sino también social, ¿no? Entonces, ante esto, donde hemos visto pues, que ha habido movimientos antes y durante y que seguramente seguirán habiendo desde el punto de vista del cliente y con su conciencia medioambiental y sobre la sostenibilidad, y ahí me dirijo un poco hacia Arián para entender cómo lo está viendo el cliente todo esto. ¿Creéis que ir sumando tasas, impuestos verdes al combustible? Ahora vemos que en Cataluña quieren cambiar la tasa turística, que en Canarias de cada X tiempo está saliendo otra vez este debate de no sé qué. El tema pues eso, de las tasas a los combustibles, ¿cómo va a impactar o cómo el cliente está viendo esto desde Europa? Arián, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, yo creo que también depende por países, ¿no? En Holanda eso es
bueno, una discusión muy amplia, pero también actual. Y yo te digo una cosa, yo creo que nadie está a favor o en contra de los impuestos, pero en caso que suben las tasas, la única cosa que nosotros siempre hemos dicho, reinviértelo en innovación de movilidad, en sostenibilidad. Eso es importante y que no desaparecen en la tesorería general, ¿me entiendes? Eso no queremos. Yo creo que esto, cuando se puede mostrar de que las compañías aéreas, las compañías turísticas tienen que subir las tasas obligatoriamente, entonces, por favor, reinviértelo realmente en iniciativas que ayudan también al sector a ponerlo más sostenible. Yo creo que en este caso está todo muy a favor. Nosotros ya en Holanda hemos lanzado Fair Travel, donde todos los componentes que hacemos se compactan en un paquete turístico realmente sostenible, donde la compañía aérea, bueno, ya nosotros en Holanda tenemos una flota más moderna que cualquiera, con los nuevos MAX, con los Dreamliner, entonces en este caso ya tenemos menos expulsión, tenemos menos ruido, pero esto no significa que el destino España, y Ignacio lo dijo, un 80% casi de los viajeros vienen en este caso con avión. Nosotros en Holanda ya hemos tomado la decisión de que destinos con menos de 600 kilómetros ya no lo ofrecemos con avión, lo ofrecemos con tren. Entonces, no es fácil porque realmente ahí tienes otro challenge de que finalmente la conectividad de trenes tampoco es tan cómodo en toda Europa. Sí, hasta la frontera de Holanda con Alemania bien, pero después ya estamos hablando de otras conexiones. Entonces, yo creo que ahí también volveremos otra vez al tema europeo. Queremos ayudar desde el sector, pero finalmente necesitamos también Europa que se ponga de acuerdo. Al día de hoy, tú puedes ir desde Holanda por 99 euros a Barcelona con el avión y en 2 horas y media estás ahí, y con el tren te vale 400 y tardes 10 horas. Entonces, cuando ahí no se mejora la movilidad, entonces la gente sigue eligiendo por comodidad. Y yo creo que, por esto digo, es que la discusión es bastante profundo, pero también tenemos que ser realistas de lo que se puede hacer y lo que nosotros podemos hacer como compañías. No es que estamos, yo creo que fuimos, en este caso el Grupo TUI, uno de los primeros que invirtió grandemente en temas de sostenibilidad y somos también líder en esto, pero también nos confrontamos con muchas dificultades de elaborar el plan que tenemos en mente, ¿no? Evidentemente y efectivamente esto es un tema, como tú bien dices, Arian, que está encima de la mesa, ¿no? Sí que es verdad, por otro lado, que antes de que tuviéramos la pandemia, pues habló mucho del tema de la vergüenza volar, parece que ahora hablamos menos de ello. ¿Tú crees, Arian, y para terminar desde ese punto de vista, y luego sí que me gustaría captar un poco la opinión de Pablo y de Ignacio sobre si realmente nos hemos olvidado de este tema de vergüenza volar o lo seguimos manteniendo? ¿Tú crees que desde fuera, crees que nuestro cliente en Holanda nos ve a España más sostenibles de lo que puedan ver al norte de África o el que puedan ver a Turquía? Y si esto realmente se convierte en un factor decisivo para sus vacaciones. Bueno, primero, ante todo, no quiero hablar de vergüenza de viajar. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vacaciones, ¿me entiendes? Y de forma que sea. Hay destinos, como te acabo de decir, que no se puede ir con otra forma que viajar en avión. Y el avión es bastante visible y todo el mundo lo compara directamente con negatividad. Y yo creo que eso no es correcto. Otra cosa es que cada persona tiene que tomar su propia responsabilidad. Tú quieres ir un fin de semana a disfrutar en Barcelona lo mismo que puedes hacer en Ámsterdam. Bueno, yo creo que hay una diferencia, ¿no? Te coges el avión a Barcelona o te coges el coche y te vas a Ámsterdam, ¿me entiendes? Estos son para mí la responsabilidad de cada uno, pero las vacaciones y viajar por necesidad, esto no se puede evitar y para mí no tienes que tener vergüenza de viajar, porque bueno, yo creo que primero ante todo, vacaciones no solo para élite. Tiene que ser para todo el mundo. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Efectivamente, tú estabas hablando, Óscar, iniciabas tu pregunta, la importancia de la sostenibilidad post-COVID, ¿no? Si realmente sigue teniéndola o no, si sigue siendo algo vigente. Yo creo que completamente. Nosotros, de hecho, hemos aprovechado la pandemia, entre otras cosas, para desarrollar un nuevo plan estratégico y un nuevo plan de marketing de Gran Canaria para los próximos 4 años, 2021-2025. Que también ha aprovechado, por cierto, Tour España, estamos hablando de España, y la semana que viene, el lunes y martes, estoy en Sevilla
porque Turespaña presenta su plan estratégico de marketing para los próximos 4 años. Y estoy seguro que todavía no lo he visto, pero coincidirá con el nuestro en la importancia de la sostenibilidad. La sostenibilidad, la digitalización y la especialización yo creo que son las claves de los próximos años para cualquier destino turístico. La sostenibilidad en todos sus ámbitos, no solamente el medioambiental, al que tú hacías referencia al principio, que efectivamente es muy importante, es que también la sostenibilidad desde un punto de vista social, es decir, cómo impacta el turismo respecto a los destinos, a las personas que conviven con los turistas. Esto, hay algunas zonas del mundo, en Europa, como puede ser Barcelona o puede ser Venecia, donde estaba siendo un problema antes de la pandemia importantísimo, donde había un rechazo a la actividad. Esto aquí, gracias a Dios, en Gran Canaria no sucede, porque bueno, llevamos 50 años trabajando el turismo, está en el ADN de los canarios, es algo que entendemos como nuestro y la verdad que no pasa, pero en otros sitios está pasando. O sea, también la responsabilidad social, la sostenibilidad social, la económica y la medioambiental. Respecto a la medioambiental, es muy amplio, ¿no? Está claro que el cliente, yo sí creo que está cambiando, porque además está creciendo. O sea, nuestros mayores están, ¿no? Los que venían hace 20, 30 años a los destinos, pues ya no están viniendo, y ahora sus hijos, sus nietos son los que están apareciendo. Y la propia sociedad está cambiando. Es que no es un tema solamente turístico, es la cultura, la sociedad está cambiando, cómo se está entendiendo la sostenibilidad como una parte importante en todos nuestros ámbitos. Y también cuando viajas. Por lo tanto, nosotros, los destinos turísticos, tenemos que dar esa respuesta. Y nosotros lo estamos planteando en Gran Canaria y estamos trabajando con una certificación de destino sostenible, estamos trabajando con medidas para que el destino sea más sostenible, estamos trabajando con medidas para que el turista, por ejemplo, si viaja, entienda que se puede compensar ese daño, entre comillas, que entiende que puede estar haciendo, pues que lo pueda compensar, ¿no? Para que por lo tanto, no exista esa vergüenza a volar, como decías antes, ¿no? Existen muchísimas herramientas, muchísimas acciones que nosotros estamos poniendo en marcha ya para hacer de un destino sostenible, y ese cliente que sí o sí está cambiando su percepción y su manera y su preferencia de viajar, pues entienda en Gran Canaria un destino sostenible, ¿no? Y estoy seguro que, lo sé, que España lo está haciendo, y de hecho, el lunes y martes en Sevilla nos lo van a presentar. Yo quería aprovechar un poco todo esto porque sí que es cierto que, y yo lo quiero llevar al ámbito un poquito más de esa reputación y de esa competitividad del destino España, y ahí me dirijo un poco más a Ignacio, ¿no? Porque como hablábamos de ese factor medioambiental, todo este movimiento de vergüenza volar, y por otro lado estamos hablando a su vez de mejorar infraestructuras, de crecer, ampliar aeropuertos, y ahí pues la discusión o el debate que ha habido en Cataluña con el tema del aeropuerto de Barcelona pues tiene un impacto también muy relevante. ¿Consideras, Ignacio, que la recuperación pasa por potenciar la recuperación del tráfico aéreo, incrementar la conectividad, crecer en tráfico aéreo, o como decía Arian, tenemos que analizar de qué manera queremos crecer en esa competitividad, en esa conectividad aérea, y decir, oye, no, desde un punto de vista de país y para que nuestra reputación desde un punto de vista medioambiental tenga mucha más fuerza, vamos a enfocarnos solo en larga distancia, nos vamos a enfocar solo en viajes de más de 600 kilómetros, ¿no? Que hablaba Arian antes, cosas de ese estilo. ¿Cómo lo veis desde AENA, Ignacio? ¿Pasa todo por volver a tener el volumen de millones de plazas de avión que tuvimos en España hace 2 años? A ver, en mi opinión, como decía Arian y Pablo, el tema medioambiental es un tema que ya está absolutamente integrado en la gestión de todas las compañías y de la administración, yo creo que en Europa claramente, ¿no? Ahí sí que Europa está teniendo un liderazgo muy claro con iniciativas como el Fit for 55, en el que hay una serie de desarrollos legislativos que van a permitir que se avance en muchos temas medioambientales. En el caso de AENA, por ejemplo, nuestro Consejo de Administración ha aprobado el Plan de Acción Climática. AENA va a ser neutral en el 2026 en emisiones de carbono y va a ser net cero en 2040, adelantándose 10 años al compromiso de la Asociación Europea de Aeropuertos, que es en 2050, ¿no? Es decir, tenemos objetivos medioambientales muy ambiciosos. Luego, a la hora de decir, oye, no quiero estos pasajeros, eso ya es un poco más complicado. Yo creo que la intermodalidad va a ser una forma muy clara de potenciar
el que la gente que desea viajar pueda viajar, es evidente. Yo no estaría en estos momentos diciendo, oye, pues este tipo de viajeros creo que no deberían venir por nuestros aeropuertos o estos sí. Yo creo que eso es algo más complejo que el poder identificarlos rápidamente, ¿no? Ignacio, bueno, yo creo que tal. Sí que me gustaría que pudiéramos hacer, nos quedan pocos minutos para terminar y antes de entrar en la parte de conclusiones y que me gustaría que fuera muy rápido sobre cuáles son vuestras estimaciones de cara a este invierno, el próximo verano, que yo creo que mucha gente estaría interesada en oírlo. Sí que me gustaría, Arian, desde el punto de vista del consumidor, del cliente, que tú lo tocas todos los días, ¿cómo ves todos estos factores? ¿Ves realmente que estamos enfocándonos a ese cliente? Tú lo nombrabas antes, ¿no? Pero me gustaría un poco que nos hicieras una reflexión al respecto. Bueno, una de las cosas que hemos aprendido y lo que estamos viendo ahora en el comportamiento del consumidor es que la gente ha vuelto otra vez a comprar mucho más el paquete clásico. Y esto creo que tiene que ver mucho con la seguridad que ofrece el paquete turístico, especialmente a España, en caso que pasa algo, de que los turoperadores son responsables de repatriar. Se cubre mucho en el paquete turístico, mucho más que cuando la gente compra en el vuelo solo y busca su acomodación en el destino. Y realmente los últimos meses que hemos podido volver a arrancar a los destinos como Grecia, España, se ve que, bueno, en nuestro caso, de que la mayoría de la gente optan primero por el paquete turístico y vuelven otra vez de entrar en la agencia de viaje, que antes el crecimiento online ha sido enormemente, pero ahora que hay tantas preguntas y se nota esto de que la gente que han comprado online, especialmente en Holanda, lo vemos, que Holanda es un país donde la gente ha comprado en los últimos años muchos viajes online, vuelven otra vez a entrar en la agencia de viaje físicamente para ver cara a cara y para poder hablar con alguien que realmente soluciona todos los problemas y todas las preguntas que tiene. Y yo creo que esto es lo que estamos viendo ahora. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero de momento el consumidor está buscando realmente la seguridad para su próximo viaje, en este caso a España o a los destinos. Pues muchas gracias, Arian. Nos queda un minuto. Me gustaría una reflexión rápida, una estimación rápida, una predicción rápida. A mí se me rompió la bola de cristal hace 18 meses, pero seguro que ustedes tienen más datos. Una predicción rápida sobre cómo ven el invierno y el verano. Empezaría por ti, Ignacio, si no te importa, que tienes un poco más el toque, aunque ahora irás a Roots, que nos des una estimación rápida. Sí, bueno, hacer estimaciones rápidas ahora más de 3 semanas, yo creo que en este sector es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero, bueno, es un ejercicio que es necesario, intentar mirar más allá aunque se vea con incertidumbre. Lo que sí estamos viendo es que la tendencia a la recuperación ha sido clara. En el mes de agosto, pues la recuperación de pasajeros en el conjunto de AENA ha sido el 61%. El mes de septiembre, pues está yendo razonablemente bien también. Y las perspectivas para el invierno, por lo menos la intención que vemos de las compañías aéreas de volar, pues que luego evidentemente se ajustan mucho, pero pueden estar del orden del 2019. Lo que ocurre es que variarán, o sea, eso no es real. Yo me parece muy complicado decir qué es lo que va a pasar en el invierno, pero por lo menos la intención, lo que las compañías aéreas nos transmiten, que en Roots nos darán más detalles, pero lo que nos transmiten y la programación que plantean, bueno, pues es ciertamente un orden de magnitud similar al 2019, con los recortes que luego puedan hacer. Y en el verano, pues dependerá mucho de cómo evolucione la situación. Si la tendencia positiva se mantiene y no hay más incidentes sanitarios, probablemente esa tendencia se mantenga y podamos tener un verano pues mejor que este. Arian, muy rápido. Bueno, yo creo que comparto lo que dice Ignacio y seguramente Pablo va a hacer lo mismo. Yo creo que finalmente en invierno hay muy poca competitividad en el mercado. Canarias es uno de los destinos, yo creo que más importante para este invierno, y cuando todos los mercados pueden viajar, bueno, puede ser que habrá un colapso, ¿no? Yo creo que tenemos que estar muy bien preparados y volvemos otra vez a lo que dijimos antes, para realmente la demanda que habrá a Canarias en este invierno. Pablo, ¿cómo lo veis desde Gran Canaria?
Pues mira, yo te doy algún dato muy rápido para que la gente se haga una idea, ¿no? Que coincide un poco con lo que decía Ignacio. Para que te hagas una idea, las plazas aéreas que tenemos ahora mismo, los slots reservadas por parte de las compañías aéreas para viajar a Gran Canaria, por ejemplo, para el invierno completo es un más 7% respecto a 2019. Por supuesto, 2020 ni te lo doy, ¿no? Pero respecto a 2019 es un más 7. Nos parece que, como decía Ignacio, esto está un poco inflado porque después hay que llenar ese avión. Es decir, esto es un poco... Pero si vemos solamente noviembre y diciembre, que es un poquito ya pues lo inmediato, es un más 0,6. O sea, estamos en positivo respecto a 2019. Esto, hombre, pues nos parece que es una gran noticia, ¿no? Ahora hay que llenar esos aviones, pero en principio la disponibilidad está, que es fundamental, la posibilidad de volar y venir a Gran Canaria. Respecto a las reservas, nosotros que tenemos varias plataformas y colaboradores con los que colaboramos para tener los datos, como dato, por ejemplo, para octubre y noviembre, respecto a 2019, por ejemplo, que teníamos en octubre un 75% de reservas, es decir, hoy lo que se reservaba para octubre era un 75%, a 2021 es un 65%, es decir, oye, pues no está muy por debajo. Y noviembre, que era un 76%, ahora estamos a un 67%. Es decir, ¿qué te quiere decir? Que en líneas aéreas, en capacidad aérea, por lo pronto tenemos la disponibilidad, eso es una gran noticia. Si quieren, pueden volar, que esto ya es una parte que hay que cubrir importante. Si no está esta, la segunda no sale. Y la segunda es las reservas, pues van bastante bien, si tenemos en cuenta que todavía estamos con el final del coletazo de la pandemia, ¿no? Lo cual nos hace ser muy, muy optimistas, sobre todo porque venimos de un año y medio completamente desastroso. Pues oye, yo creo que esto es un buen punto y final, optimista, positivo, con lo cual querría aprovechar pues para daros las gracias a los tres. Sé que habéis hecho un gran esfuerzo para estar presentes hoy, porque estamos todos extremadamente liados, así que doble agradecimiento y espero que la audiencia pues haya sacado conclusiones positivas de tres grandes expertos con tres visiones muy distintas de nuestro sector. Con lo cual, muchas gracias y que siga el día de la forma tan positiva que ha empezado. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Buenos días.